hoy se cumplen los primeros 100 días de gobierno de Lula da Silva como presidente de Brasil, nuevamente como presidente de Brasil. Hizo un balance, habló de reconstrucción del país luego del gobierno de Bolsonaro. Todas las miradas, por supuesto, puestas en la economía, que hasta ahora todavía no ha podido despegar. Pero de todo eso vamos a hacer un análisis con Francisco Castaño, que es licenciado en Relaciones Internacionales y magíster en Relaciones Internacionales. Nos va a ayudar a entender y a analizar estos primeros 100 días de gobierno de Lula da Silva. ¿Cómo está, Francisco? Buen día. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenos días. Encantado de estar acá nuevamente. Bueno, a ver, ¿qué balance hacemos de estos 100 primeros días de da Silva? Y primero que todo es el tercer mandato de Lula, de una persona grande, ya tiene casi 80 años, pero creo que fue muy importante la vuelta, no solo para Brasil, sobre todo para los sectores postergados, sino también para América Latina, para la unidad y la integración regional de América Latina. Creo que la vuelta de Lula es muy importante, ni hablar el vínculo que tiene con el presidente Alberto Fernández. Creo que no hay punto de comparación con lo que hay con lo que había con Bolsonaro y lo que hay con Lula. Él habló de reconstrucción, ¿viste? En su balance, claro, por todo lo que hizo Bolsonaro, por lo que no hizo. Bueno, él mismo fue muy sincero en decir, tomé un país que venía como muy complicado, ¿no? En muchos sentidos, sobre todo en economía. Sí, eso fue un texto que publicó en el diario Correio Brasiliense, que es un periódico de Brasilia, uno de los más importantes de allí, de la capital brasileña. Fue un texto relativamente corto, menos de 700 palabras, en el que habla, sí, de la reconstrucción, porque tuvo que hacer frente a muchas cosas y en muchos frentes, por lo que habló de la palabra reconstrucción, que lo tomó como un eslogan a nivel nacional, del gobierno nacional, y también de la unión en los brasileros, entre los brasileños. Habla de muchos programas con los cuales retomó el nuevo mandato de Lula, uno en la salud, muy importante, con los médicos, programa de los médicos, programa con la vacunación, también a nivel económico, sobre todo con programas alimentarios, como el Bolsa Familia, que es un programa tradicional del petismo, de redistribución de los ingresos, casi 140 a 150 dólares al cambio del real, para la alimentación, pero también programas para la agricultura, para los pequeños agricultores, los más pequeños, digamos, para la producción más sustentable y dar un poco esta cuestión desde abajo de la reconstrucción, que habla un poco del texto. También habla de infraestructura, que en el primer año se van a gastar alrededor de 23 billones de reales, que es básicamente lo que se gastó durante todo el mandato de Bolsonaro. Claro. Habló de la política exterior también, no fue mucho, pero dijo que Brasil iba a dejar de ser una par internacional a partir de la política exterior altiva, como la definió su primer canciller en su momento en el 2003. Así que creo que habló de varias cosas. También habló de los ministerios. Se crearon ministerios para sectores también importantes de la igualdad racial, distintos, de la cultura también, ministerio de los pueblos indígenas. Habló de la economía, de un marco fiscal realista, responsable, del equilibrio de las cuentas públicas. Claro, se lo nota contento y esperanzado, ¿no? Sí. Según algunas... ¿Cómo? Sí, dale, sí. Perdón, dale, te escucho. No, que fue bastante general el sentido de su texto, que si bien fue corto, como había mencionado, trató de incorporar a todos los sectores económicos y más que nada lo que son su base electoral, ¿no? Los sectores medios y los sectores bajos. Eso, porque según algunas encuestas que analizaron estos 100 años, tiene un 40% aproximado en promedio de imagen positiva, ¿no? De gente que está de acuerdo con él. En la clase media, por ahí, claro, le cuesta un poquito más, por eso quiere hacer hincapié sobre todo en ese sector. Sí, Lula, históricamente el petismo, pero en las elecciones de ahora, del año pasado, quedó bastante en evidencia el apoyo del nordeste de Brasil, que son los sectores más bajos, y una muy marcada diferencia con los sectores del alto poder adquisitivo, y sobre todo las grandes ciudades, las grandes urbes, Sao Paulo, Brasilia, Río de Janeiro, fueron mucho más orientadas a la elección de
de Jair Bolsonaro o de los candidatos de Jair Bolsonaro. El más claro fue el ejemplo de Sao Paulo. El estado de Sao Paulo cambió de gobernador después de más de 20 años. Pero Lula tiene una base electoral muy marcada, muy presente, que mencionabas vos, la visión positiva del 40%, sobre todo, por supuesto, viendo lo que fueron sus primeros 2 mandatos, en el cual Brasil no solo creció a tasas promedio, había años que crecía 9-10%, era muy importante, sino también que ese crecimiento se redistribuía con muchos de estos planes que mencionaba, que había retomado en esta reconstrucción, sobre todo social, para los sectores sociales más bajos, tanto para la comida como para la escolaridad, como para la salud, que Brasil tiene presente. Se sabe Brasil que es un país subdesarrollado y que es un país con hambre. Si bien son más de 200 millones de personas, casi el 10% es una población con hambre, que se la define con hambre, que es excluida en este sentido. Y Brasil se sabe que para pasar a ser un país desarrollado, lo más importante que tiene que atender es esta cuestión, la cuestión del hambre, y por eso yo creo que Brasil y Lula en este caso, de las cosas que más énfasis le dio y le ha tratado de dar y le va a dar en este nuevo mandato va a ser en esta cuestión, ¿no? ¿El Congreso es un obstáculo? Y el Congreso sí, porque Bolsonaro, lo que es el partido Bolsonaro y las alianzas partidarias que se aliaron con el partido Bolsonaro, el partido liberal, obtuvieron mayoría y la renovaron con respecto a las elecciones pasadas. Así que el Congreso va a tener, el petismo va a tener una de sus principales afrontas, uno de sus principales desafíos va a ser en el Congreso. Recordemos también, lo que fue a principio de año la toma de los distintos edificios públicos a nivel federal por parte de militantes de Bolsonaro, como mostrando el gran descontento que existe por parte de estos sectores. Yo creo que en este sentido le va a ser bastante difícil a Lula, tanto dentro del sistema, en lo que es el sistema legislativo, como también por fuera en la parte social con los opositores, gobernar. Pero bueno, parece ser que como su base social de apoyo es bastante considerable, ha podido llevar adelante en estos 100 días. Le quedan más de 1.400, así que veremos qué es lo que le depara, ¿no? Bueno, Francisco, muchísimas gracias por este balance que nos ayudaste a hacer y conocer un poquito más, ¿no?, de cómo están nuestros vecinos brasileros. Te mando un abrazo. Un placer como siempre, Mercedes. Muchas gracias. Nos reencontramos la próxima. Dale, chao.